Bien, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la primera sesión de la serie de conferencias que este semestre vamos a trabajar alrededor de la temática del biodiseño y la biocreación. Y para nosotros es un gusto dar inicio a estas conferencias con la artista Clemencia Echeverri. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestro vicerrector, el profesor Felipe César Londoño, para que haga un breve saludo y así podamos pues dar inicio a este ciclo de conferencias. Muchas gracias, estimada Silvia. Un saludo muy especial a quienes están allí conectados desde Brasil, desde Chile seguramente, desde Colombia. Pues tengo mi pantalla, estoy aquí desde un teléfono celular y solamente puedo ver a Agda, un gusto, a Luisa, bueno, a Juan Carlos, veo a María Catalina, un saludo especial y a todos los otros estudiantes. Es que hoy es un inicio pues especial porque pues le damos la bienvenida a una nueva cohorte de la cátedra en Diseño, Arte y Ciencia. Y pues bueno, quiero saludar también a Clemencia Echeverri, a quien estoy viendo también aquí en la pantalla. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Recordar pues a todas las personas y a quienes nos acompañan por primera vez. Esta es una cátedra institucional que programa la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, pero lo hace en red con Brasil, con Argentina, con Chile, con México, también con Canadá, con otros países que se han unido a esta red internacional que hemos querido posicionar en torno al debate entre diseño, arte y ciencia. Por ello, estamos integrando estudiantes de pre y de posgrado. Por eso integramos a nuestros doctorados que hoy tienen su clase por primera vez, el doctorado en diseño, arte y ciencia, quienes hoy están vinculándose a esta cátedra, pero también con otros estudiantes del pregrado en varios de los programas académicos que tenemos en nuestra institución, pero con el Instituto Mauá de Tecnología en Brasil, con la Universidad Federal de Goiás, con la Universidad de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo, con la Cátedra Max Aub de la UNAM en México, con la Universidad Nacional de San Martín, Martín Groisman, desde Buenos Aires. Bueno, muchos aliados que hemos tenido históricamente y que continúan con el propósito de fortalecer esta red de pensamiento, una red de pensamiento en torno a los grandes desafíos del siglo XXI. Y en eso se está, pues, precisamente en pensar en una perspectiva distinta, integral, estas grandes problemáticas de lo que hoy sucede en el mundo y que desde una perspectiva integral lo hemos propuesto como hipótesis desde el diseño, el arte, la ciencia y la tecnología nos pueden marcar unas rutas inéditas, insospechadas, que esperamos se puedan debatir en estas sesiones de la cátedra en diseño, arte y ciencia, que repito, pues es un honor hoy dar la apertura. Y más es un honor pues darla precisamente con Clemencia Echeverri, una reconocidísima artista, ya no solamente colombiana, sino latinoamericana y también global. Sabes, Clemencia, lo mucho que admiramos tu trabajo de manera personal, pero también institucional, profesional, lo que has aportado en esa visión de lo que es nuestro país, en esa visión de lo que es esa Colombia, en esa perspectiva distinta, diferente, que solamente a través de la sensibilidad de las imágenes, de los sonidos que proyecta Clemencia, la podemos ver en una perspectiva distinta. Y son en estas perspectivas nuevas que queremos abordar pues, las diferentes intervenciones que se llevan a cabo, que se van a llevar a cabo en la cátedra. Entonces, nada más, muchas gracias, Silvia, como siempre, ser anfitriona de este espacio, pero a todos nuestras aliadas, aliados, importantísimo que podamos seguir adelante con este propósito de seguir pensando juntos por mejorar en nuestro contexto en Latinoamérica. Un saludo especial, muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, vicerrector. Y bueno, pues
Me permito hacer una presentación de la profesora Clemencia Echeverry, pues como ya lo dijo Felipe César, una artista reconocida. Voy a leer brevemente una biografía para luego darle la palabra a nuestra moderadora, la profesora Adriana Gómez. Entonces, Clemencia Echeverry es comunicadora visual y artista plástica colombiana, magíster en artes visuales y en historia del arte contemporáneo y teoría en el Chelsea College of Arts en Londres, docente durante 27 años de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. Desde los años 90 explora problemas relacionados con la violencia, la memoria y la fuerza de la naturaleza en Colombia mediante investigación-creación. Sus obras integran dibujo, video, fotografía, videoinstalación, sonido e interactividad mediante un riguroso trabajo de campo, compromiso social y desarrollo tecnológico. Ha obtenido numerosos premios y destacados reconocimientos nacionales e internacionales, y algunas de sus obras hacen parte de las colecciones de museos e instituciones culturales como Le Musée Les Abattoirs de Toulouse, Francia; Ulrich Museum Collection, Kansas; el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles, en Estados Unidos; Colección Daros Latinoamérica, Zúrich, Suiza; Colección Arte Latinoamericano en Essex, Inglaterra; Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo en Badajoz, España; Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México; Museo Nacional de Colombia; Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia y la colección del Banco de la República en Bogotá. Entonces, pues bueno, pues es un honor tenerla acá, profesora y maestra Clemencia. Le doy la palabra a Adriana. Muchas gracias, Silvia, por la introducción. Eh, Espero entonces hacer una moderación de la presentación que nos va a hacer en este momento Clemencia Echeverry. Y es un gusto, sobre todo, no solamente presentarla por reconocimiento muy especial de su obra y para dar apertura a este tema de biodiseño y biocreación. Creo que pues en esa medida lo que interesa muchísimo, tanto para el auditorio y para sobre todo este campo de la investigación-creación, que tiene una gran relevancia, y a partir de este ejercicio, digamos, de indagación de la obra de Clemencia Echeverry, pues agradezco mucho que ella tenga este espacio con nosotros para que, sobre todo, tener esa reflexión sobre el trabajo que ella bien ha hecho y que ha sido pionero, no solamente en este campo de lo que es, yo diría que tan importante, que es el videoarte, y que pues pienso que es una de las videoartistas latinoamericanas más importantes, y su experiencia en el sentido de conocer el trabajo que ella hace, sobre todo las metodologías, y de qué manera Clemencia se ha acercado con una visión y con una coherencia muy, muy especial, sobre todo en este proceso de creación y de biocreación, en este caso, que vamos a hablar sobre el trabajo de campo, y cómo la naturaleza ha estado presente con su fuerza, con su poder, como un testimonio, no solamente de vida, sino también como de las diferentes violencias que han sido objeto estos lugares, estos territorios, sus gentes, pero también digamos, su biodiversidad y su fuerza y su potencia que ha sido afectada. Entonces, a partir de este relato, de esta especie de reflexión que nos vamos a encontrar ahora para observar estas obras de Clemencia Echeverry, pues están en la secuencia que vamos a mirar de los videos, el video de fiebre, donde vamos a observar cómo desde los páramos, estos ecosistemas únicos que se encuentran también en un estado amenazante, sobre todo por el cambio climático, pero principalmente por la cultura que no hemos sido capaces de comprender la importancia que tienen el sistema de páramos en el que nosotros vivimos, y que cotidianamente incluso lo tenemos, pero no lo valoramos suficientemente como ecosistemas únicos en el mundo. Digamos, este video también sobre fiebre
son muy protagonistas la especie de los frailejones, como esa vegetación que también ayuda no solamente a preservar el suelo, a proteger el agua, sino que también es un asunto que tiene que ver con esa potencia del paisaje. Y en la obra también que vamos a observar de Río por Asalto, pues vemos cómo el tema de lo sonoro, que en todas las obras de Clemencia es muy significativo, vemos como ese poder de la fuerza que tienen los ríos en Colombia, el río Cauca y el río Magdalena, pero también lo que expresan estos ríos en ese trasegar por nuestro país, sobre todo como las distintas dificultades por las que se atraviesa en la geografía, pero también esos obstáculos en los conflictos que han sido protagonistas también estos lugares y que observan cómo va sufriendo también esas distintas violencias en estos territorios. Y Sin Cielo, pues también como videoinstalación, también nos muestra cómo esos paisajes olvidados, cómo se han transformado, cómo se ha envenenado, digamos, una población, digamos, que ha sido históricamente maltratada durante 400 años, como es la población de Maromato, por la explotación del oro, y que además la misma naturaleza ha sido objeto, digamos, de degradación y de devastación y muerte. Así que nos vamos a sumergir entonces en estas obras de Clemencia a partir de que ella nos vaya guiando y nos vaya contando, como les decía, importantísimo observar cómo las metodologías que ella utiliza, cómo ella utiliza distintos medios como la fotografía, el video, el sonido, y cómo mezcla en estas instalaciones este potencial y para observar y para mantener no solamente vivo esa memoria, sino también reflexionar sobre lo que nos sucede como habitantes de estos territorios. Así que, Clemencia, muchísimas gracias y muy bienvenida a esta cátedra. Bueno, buenas tardes a todos. Veo que hay una audiencia muy nutrida, cosa que me pone un poco nerviosa. Pero bueno, mil gracias Adriana, gracias a Felipe por la presentación tan cálida y que me acojan en esta cátedra. Lo mismo a Silvia por la presentación. Y, y vamos a proceder como de una manera muy simple. Voy a hacer una pequeña introducción de cada obra para no interrumpirla, por lo que Silvia de todas maneras va a ser quien va a manejar las piezas y no las vamos a estar como moviendo o interrumpiendo, sino que yo hablo un poco, de pronto puedo decirle a Silvia que suspenda y hablo algo sobre o tecnologías o sistemas de trabajo y continuamos. Entonces, bueno, repito que es para mí un gran gusto estar en esta cátedra. Es de verdad muy valioso, puesto que esto tiene unos ejes donde yo pues he llegado a incursionar un poco a través del arte, porque mi trabajo es desde el arte todo el tiempo, pero ciertos acercamientos que me permite el arte me hacen llegar a la ciencia y de alguna manera también al diseño. Entonces es bien interesante para mí, mm, que estas obras coincidan un poco con propósitos y preguntas que se hace el doctorado y los estudiantes y las personas que están en otros países oyendo esta tarde esta conversación. Entonces, vamos a empezar por una pieza que realicé recientemente que se llama Fiebre. La nombré Fiebre precisamente por ese calentamiento que va agotando los territorios que se acercan a los frailejones y a los páramos, y que de alguna manera esa es como la lucha por preservar esos ecosistemas y por esa devastación que se va generando. Em, Razones por las que me fui a visitar estos páramos fue porque también los estaban quemando, se estaban acercando los incendios de una manera vertiginosa a unas plantas que son de años y años de crecimiento, y son de alguna forma, son unos tanques de agua es el agua que nos llega a nosotros a, a Bogotá.
Entonces, y al país, porque eso circula por muchos lados. Somos un país muy, muy rico en bueno, en páramos. Somos dos países o tres países muy importantes en páramos: Ecuador, Colombia y Venezuela. Y, y de esa manera, pues al ver que realmente era un dolor lo que se siente cuando se incendian estas, digamos, como estos tanques, repito la palabra, estas, estos resguardos del agua, me voy a buscarlos, a seguir los pasos, a identificar cómo se comportan, a ver cómo suceden los hechos. Entonces, este trabajo de campo es fundamental. Me voy con cámaras, me voy con sonido, me voy con equipo para traerme todas esas experiencias y toda esa tristeza al estudio y tratar de construir una pieza que dé cuenta de esa fiebre que fui encontrando en la medida en que fui entrando al lugar. Entonces, si quieres, son 7 minutos la obra. Entonces podemos ponerla, la estamos viendo desde la página. Vamos a verificar sonido, ya se hicieron pruebas, pero por si acaso que se esté escuchando bien. ¿Puedes poner pantalla completa? Mm,
En esta obra hay un elemento que es interesante y es con lo que yo identifiqué cuando estaba en la investigación, y es que las hojas de los frailejones tienen unos pelitos que son los que atrapan la niebla y recogen las aguas y van recogiendo todo ese gota a gota por dentro del tambor. Y esa es esa gota que vamos viendo que va cayendo y va sumando. Y todos esos terrenos son anegados completamente de agua. Y uno no lo cree, pero es de gota a gota que tenemos agua para la vida, ¿no? Entonces es muy interesante identificar en ese proceso cuando se está trabajando cómo es que opera realmente el frailejón en la relación con los páramos, en la relación con el agua y la vida, y cómo construir una pieza, una obra que tenga que ver con el arte, con la ciencia y quizá también con el diseño. Entonces, ahí estoy señalando, digamos, un asunto que es del orden de la investigación científica, por llamarlo así, eh, porque ahí se identifica cómo se comporta realmente, cuál es el problema del agua y la planta y el frailejón y dónde es que se dan todos estos eh, circuitos vitales, ¿no? Y cómo es que realmente podemos llegar a atropellarlos por un descuido, por un calentamiento global, por unos malos manejos de políticas. eh, entonces es una alerta y un llamado a atención lo que intentamos, digamos, desde el arte hacer, ¿no? En la sociedad. Bueno, Silvia, podemos pasar a otra pieza, ¿no? Sí, seguiríamos, profesora, con Río por Asalto. Esto. Bueno, Río por Asalto es una pieza que realicé en el año 2017 a raíz de una solicitud que me hacen para hacer una pieza que tuviera que ver también con el agua y con los ríos para una bienal en Shanghai. Esta obra la realicé haciendo unos trayectos muy largos por el Cauca, por el Magdalena, digamos, al final en Bocas de Ceniza, y fue una pieza de mucho, mucho trabajo de campo, de mucho ir, reconocer e identificar lo que estaba pasando con los ríos. En este caso, hice un trabajo crítico por aquella cosa que estaba sucediendo en su momento de Hidroituango. Hidroituango, para los que no conocen en este país, es una em, hidroeléctrica muy, muy grande en la zona de Antioquia, que lo que hace es interrumpir el cauce del río, hacer unos túneles para inundarlo y hacer una hidroeléctrica de dimensiones gigantescas. Entonces, ahí en ese proceso de creación de la presa, hubo muchos problemas técnicos al mismo tiempo y muchos daños que se hicieron también al río, que quizá no hemos medido las consecuencias mayores de lo que hoy en día está pasando con el río, con esa presa que lo interrumpe, pero esa obra está ahí. Entonces, todo el tiempo la pieza es como un grito es donde las aguas se rebelan, se retraen, protestan frente a unos eventos que van a ver que cada cierto momento suceden a lo largo de la pieza. Es una obra de 6 proyecciones en simultánea donde hay una sincronía completa de la obra y de un sonido muy, digamos, digo potente, pero no por prepotente, sino porque es fuerte el asunto del río y de lo que sucede allí con los eventos de Hidroituango. Entonces, aquí se las ponemos para que la miremos y la analicemos después.
Muy bien, bueno, estaba un poco lenta la señal, entonces quedaba como que el fluir del agua no estaba tan potente como originalmente, pues la pieza se siente. Siempre es una lástima que las aguas no tengan toda la velocidad que necesitamos tener para transmitir esa, digamos, como esa urgencia y como ese golpe que hay de encuentro entre las tecnologías y, y la naturaleza, ¿no? La interferencia a la naturaleza. Entonces, esas cosas son muy importantes para poder leer completamente una obra, porque de lo contrario, porque no se trata, en una obra no se trata de contar una historia ni de contar qué fue lo que pasó, sino hacer sentir aquella cosa que, que sucedió allí y, y realmente cómo sufre el río, cómo sufre la naturaleza, sin que nos lo tengan que volver a contar en las noticias, sino que se evidencie en una experiencia inmersiva, en un espacio, digamos que las artes utilizamos estos recursos para realmente acoger
y reunir todas estas variables de dolor, de malas prácticas, de malas políticas, de agresión contra la naturaleza y reunirlas, reunir esos problemas con unos ritmos y con unos tiempos y con unos sonidos que permitan realmente conectar y comunicar ese problema, ¿no? Ahorita podemos entrar a preguntas si alguien tiene alguna inquietud, pero podemos pasar entonces a la tercera obra. Es una obra de minería que titulé Sin Cielo. mm, y es una pieza que realicé para el Banco de la República que me invitó a que hiciera una mirada del problema del paisaje en la zona de Caldas. Entonces, como siempre en este país hemos tenido, o no siempre, pero en este país hemos pensado que los paisajes siempre son bellos. En Caldas se habla del paisaje cultural cafetero, hay unas cosas que ya están como establecidas y yo me fui más bien a mirar qué pasaba con la minería ilegal que estaba horadando un paisaje y que estaba realmente transformando un paisaje completamente. Entonces me fui a ver la minería en Marmato, que es un pueblo pequeño en la zona de Caldas, departamento de Caldas, y inicialmente llegué con una cámara fotográfica para ir registrando comportamientos, como dónde están puestas las cosas, cómo ¿cómo leo yo lo que ahí sucede? Porque prácticamente esa montaña se convirtió en un taller, un gran taller de extracción de oro. Y lleva 500 años perforándola por todos lados, que alguien ha dicho que en cualquier momento esa montaña se va a ir al suelo por lo que está completamente perforada. Entonces me fui mirando acciones de la gente, con las correntías, las aguas, cómo se comportaban, los depósitos, los depósitos que no, o sea, se desbordan porque tampoco tienen cómo depositar los residuos. mm, y esa forma de llegar, digamos, como con la cámara y de traerme unos datos, por decir algo, como unas imágenes que me permitieran pensar esa obra por dónde se podría hacer, más allá de entrevistar a la población y de preguntarles qué es lo que les ha pasado a lo largo de los años con esa mina, porque eso ya está muy dicho. Uno puede entrar a YouTube y hay todo tipo de documentales alrededor del problema. Entonces había que poner a hablar más bien a la montaña o al agua o a los residuos, al río, porque yo empecé a seguir las correntías y me di cuenta que esas correntías iban directamente al río Cauca. Y también vi que en ciertas horas del día que hacen hacen la cianuración, o sea, le dan cianuro, echan el cianuro a todas las piedras y a todo el proceso de extracción del oro, vienen todas esas aguas cargadas de cianuro y llega el cianuro al río Cauca y se nota completamente la mancha gris. Eso la van a ver ahora. Entonces, es una pieza que decidí hacerla en un video wall. Son 9 monitores en sincronía puestos en una pared y la pieza se lee de esa manera, como es una circulación de imágenes donde entre todas ellas se genera como la voz de lo que ahí está sucediendo, sin que tengamos la voz humana dando cuenta de nada, sino la imagen, el ritmo y el sonido. Entonces podemos poner Río por Asalto. Se llama Río por Asalto, perdón, Río por Asalto no, Sin Cielo porque de alguna manera, como es una mina a cielo abierto, eh, trabajé como esa negación del cielo abierto hacia el sin cielo, asunto que tampoco quedé muy contenta con ese título, la verdad, porque parece como si tuviera una vocación religiosa, a mí esas cosas no me gustan, y esas son equivocaciones que uno tiene en los procesos de creación. Inicialmente esa obra quise titularla Veneno,
Me pareció tan fuerte y tan dura que me pasé al otro lado y luego ya no tenía regreso. Pero yo por contar aquí alguna anécdota de las incapacidades y las dudas que tenemos cuando estamos trabajando, ¿no? Bueno, Perfecto, perfecto, maestra. Bueno, entonces vamos con Sin Cielo. si pudieras quitar el lado derecho de nosotros, no se puede, para que quede completamente la pantalla, cogiendo toda la pantalla.
Bueno, estas eran las tres obras que tenía para mostrarles desde la naturaleza, la violencia y la cultura, entre ciencia, arte y diseño. No sé si tienen inquietudes, preguntas, queremos conversar un poco o damos por terminado. No sé, Silvia, como... No, claro, queremos conversar, queremos conversar a partir de pues a partir de las 3 horas y pues de todas las reflexiones que ya la maestra ha ido compartiendo. Pues por un lado, abrimos acá micrófonos para quienes le quieran hacer preguntas a la maestra Clemencia. Yo mientras vamos organizando el orden, quisiera preguntarle, maestra, en especial sobre este último trabajo, la construcción del universo sonoro. En este tipo de creaciones son muchas las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Y a veces es común, no sé si le suceda, encontrarse con demasiada información y uno debe decidir qué entra y qué no entra, ¿no? Y creo que en lo sonoro es un reto gigante y de manera particular me llamó la atención este universo sonoro porque tiene una banda sonora musical que acompaña de una manera muy sublime todo el proceso. Entonces, no sé si quisiera comentarnos algo al respecto. Sí, pues mira que particularmente en esta obra yo me he dado cuenta que ese lugar tenía un sonido oculto. El sonido realmente externo era de camiones, de ruidos, digamos, como los derivados de todas las acciones físicas que todo el tiempo se están haciendo, voces de la gente, nada especial, pero sí sentía que, que las aguas, las correntías bajaban metales, había sonidos internos, que era lo que realmente cargaba esas aguas pesadas. em, eh, También en algún momento cuando se distancia la cámara hay pasos de pájaros, entonces también hay algo de sonido natural, como que trato de acercarle el sonido que realmente esas zonas tienen, naturales, de animales, de vida natural, y que la ha perdido precisamente por la acción depredadora que hay en el sitio. Entonces, la excavación que hago yo no es de oro, sino es una excavación sonora, y realmente me traigo la sensación de aquello, como dije al inicio, de aquello que no oímos, pero que está ahí inscrito. Luego lo reconstruyo en el estudio, y sí, hicimos un contrabajo deliberado para ir acercando aquella cosa que estaba pasando y sostener la pieza en ese sentido. Y no soy muy dada a trabajar con música más que con sonido y con el sonido natural de las cosas que hay o que no hay y que no vemos, que no escuchamos pero que sabemos que está. Entonces, esa es la forma como yo voy armando la imagen sonora de la pieza. Es como desde lo que realmente pienso y percibo que no estamos escuchando, pero que sí está sucediendo. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Antes de darle la palabra a Germán Gómez, voy a leer un mensaje de Agda desde Brasil. Río por asalto es una obra poderosa. Los sonidos y las imágenes nos sumergen en esta confrontación constante con la naturaleza. Es casi vertiginoso. Sería fascinante experimentarlo. Muchas Bien, gracias. Germán, te escuchamos. Gracias Silvia, maestra. Buena tarde y buena tarde a todos compañeros. Sigo muy de cerca su obra porque me interesa mucho la forma en cómo se aproxima al paisaje y a las transformaciones que suceden en él. Es más, la tengo muy de referente en mi proceso de trabajo en el doctorado. Yo abordo el bosque seco colombiano con unos árboles, con 3 especies de árboles y en el primer trabajo que me mostró en el de fiebre, me interesa saber cómo se aproxima usted al dato científico que es tan importante
porque, digamos, en los asuntos de las especies, pues hay unas claves allí desde el dato científico y cómo se aproxima usted a él. Realmente yo no tengo ninguna pretensión científica porque no alcanzo, no llego. Pero sí, mientras que estoy trabajando, algo leo, algo busco, algo investigo y reconozco lo que hablábamos ahora de digamos, de las hojas y de cómo se comporta la captura del agua, que me pareció una cosa súper bonita y para mí completamente novedosa, porque una cosa es uno tener la cámara y fascinarse por ciertos momentos naturales y otra muy diferente es señalar con ella algunos fenómenos científicos o fenómenos de para la investigación científica. Em, entonces, no estoy en un borde de tan alto conocimiento, pero sí como de una sensibilidad frente a aquellas cosas que la naturaleza porta tiene, que hay que ir por ella y que ahí está la voz de lo que está reclamando y de lo que está sucediendo y que vale la pena trasladarla a quienes les interesa o a quienes nos interesa llevarles para que reconozcan los fenómenos violentos que están pasando actualmente. Entonces, desde el arte, yo creo que el arte realmente se conecta con la ciencia de una manera muy natural, de una manera muy, desde eso, desde lo que te digo, desde la sensibilidad, por algo que a uno le duele y que a uno le molesta, pero que está ahí, que la naturaleza lo dice, porque no siempre el dato que podamos encontrar en los libros, si no lo vemos en el sitio, por lo menos en mi caso o en el arte, perdí el año, pues porque ¿entiendes? No conecto nada. No voy a poner un texto en la obra diciendo que es que lo que pasa es esto, lo otro, sino que es la imagen la que conecta con lo otro y va armando un discurso y va armando un relato propio de la situación. Y ese ritmo que tiene que tener esa obra es la que también nos indica mm, cuáles son los faltantes, los vacíos, las agresiones que se están haciendo. Todo eso Por eso, por ejemplo, en esa pieza la trabajo con tres monitores y se hacen unos diálogos, se hacen em, digamos, unas conexiones entre las tres, una circulación de la mirada, que mientras unas cosas pasan a los lados, otras pasan por el centro. Entonces también es hacer que la imagen hable y haga descifrar lo que está sucediendo al ojo humano. Gracias, maestra. No, a ti, gracias. Muchas gracias, maestra. Yo quisiera preguntarle en Río por Asalto, el contenido al que accedemos en Río por Asalto es un registro de la instalación como tal que usted nos comentó en una bienal y si alcanzan a percibir las personas, ¿no? O sea, las personas circulando, que es muy interesante desde el punto de vista de la obra como tal. Esta grabación se podría incluir dentro de la misma obra, o sea, cómo vincula el rol del visitante interactuando con las pantallas. Por ejemplo, pienso en el momento en el que hay unos niños que están jugando, están pues prácticamente Total. jugando con las pantallas. ¿Eso podríamos vincularlo a la obra y cómo lo vincularía? Pues ¿O no, no? mira que eso sí son dos situaciones completamente distintas. El registro da cuenta de cómo el visitante llega, cuál es la escala, que es interesante percibir la escala del lugar con el tamaño de las personas. Pues sí sucedió ahí que los niños se fascinaban con el movimiento de las imágenes y las querían tocar. Eso no es sino eso, pero no se conecta tampoco con la obra en términos de lo que se propone. Ya uno ahí tendría que ser otra cosa.
Si te quieres poner a trabajar, ese es otro problema y eso sería otra obra, que uno se quiera poner a trabajar con los espectadores, cómo se comportan con las obras de arte. Pero ese es otro problema completamente diferente. Ok, ok. O sea que esa obra solo se podría experimentar como la maestra la pensó de manera presencial y en el espacio, como lo configuró. No, y como la estamos viendo, de todas maneras Ok. la podemos ver Mm, así, en la página está subida, y lo que pasa es que el registro de estas obras es importantísimo porque de lo contrario no existen. Son videos separados, son 6 videos separados, que si tú los tienes en SDs, son 6 SDs, no son nada más, y necesitas un espacio para poderla ver y para poderla escuchar, y ya ahí necesitas una cámara para que traiga la obra y la puedas transmitir de nuevo y puedas decir, Río por Asalto es así. Ahora puede ser que tú la quieras hacer sin público, también la puedes grabar únicamente como un registro de la obra sin público, pero eso es como lo que pasó allí y como lo que pasa con la obra, nada más. ok, Pero esa es la obra, nada que hacer, porque en videoinstalación la obra existe cuando se muestra. perfecto, maestra. Camilo, te escuchamos. Hola, buenas tardes para todos y todas. Maestra, muchas gracias. Realmente las tres obras son muy, no sé, evocadoras. Mi Gracias. pregunta, digamos que la abordó un poco Silvia con la primera que hizo respecto al sonido. Eh, Me parece muy interesante que habla mucho de la imagen. Eh, pero me gustaría preguntarle también cuál es ese diálogo entre el sonido y la imagen, ¿sí? Ahorita que, no, que hacía referencia que aquí por el medio como que la imagen se va como por frames y no Sí, está esa fluidez del video. Eh, que bueno, entiendo que la totalidad de la obra es imagen y sonido, pero también como que es esa relación de cuál es el discurso, cómo se relaciona la imagen y el sonido, si alguno está supeditado al otro o se comunican, cómo maneja esa conexión. Y tenía ahí otra pregunta también que se puede conectar con eso y es que hablas mucho de la sensibilidad. Hablas un poco como del dolor, cómo te comunicas frente a eso que estás explorando, pero muy desde el dolor. Quería preguntar también un poco sobre esa sensibilidad hacia lo que, no sé, hacia lo que emociona en un sentido eh, positivo de la palabra, ¿no? sí. Pues mira, imagen y sonido en estas obras son una misma cosa, porque realmente cuando estoy grabando, cuando estamos haciendo video, estoy escuchando todo el tiempo. Me sucedió, voy a poner un caso de una obra que no mostramos acá, pero que de pronto la puedes mirar en mi página que se llama Sacrificio. Me sucedió cuando estábamos grabando Sacrificio, eran un grupo de animales como en un patio de vacas con pisos de piedra y el sonido de los cascos con la vibración y el roce tan fuerte de los cascos contra la piedra. Yo estaba haciendo el sonido y yo tenía los audífonos puestos. Apenas escuché esta potencia, levanté la mano y dije, esta obra está lista. Y no habíamos hecho casi nada. Entonces, esto, lo que te quiero decir con esto es que son los encuentros, los hallazgos entre el sonido, porque yo no sonorizo. Eso sí es claro que yo no sonorizo, sino que yo fortalezco, si se puede decir así, algo que veo o algo que oigo con la imagen visual, con el movimiento aquel sonido que hay que atender o ese silencio que también hay que atender, porque lo que les decía ahorita en la mina, no había silencio, pero no había un sonido que valorara la imagen que estaba viendo, sino que era un sonido, repito, que estaba oculto. Entonces,
ese es un estado de conexión en la que yo estoy cuando estoy trabajando, porque de una manera muy natural estoy oyendo, escuchando mucho. Entonces, ahí cuando oigo cosas, cuando me preocupo cuando no las escucho, porque si estoy haciendo un trabajo y no oigo, en la pieza Fiebre hay mucha respiración, porque cuando íbamos subiendo y subiendo a los páramos, íbamos muy alto y lo único que escuchábamos era nuestra respiración. Entonces empieza a ser como ese ahogo también de la altura, la que te va acompañando y la que va siendo parte de la pieza. Entonces, yo creo que lo que tengo que concluir aquí es que yo no sonorizo, sino que son hallazgos simultáneos. Y lo otro que me preguntas de la sensibilidad, es una sensibilidad, claro, dolorosa, es una sensibilidad em, en el sentido en que veo, o sea, cuando sucede lo de las quemas y que se están quemando los frailejones y yo digo, me tengo que ir, ahí hay una sensibilidad que duele, una tristeza enorme por un hecho que está sucediendo y que vamos a hacer. Hay que dar cuenta de eso de alguna manera, porque pues no basta con una foto en el tiempo en primera página o con unas redes sociales que muestren algunas cosas, sino como que hay que entrarle al problema y conocerlo más a fondo y también percibirlo más, ver uno realmente qué es lo que le duele tanto, por qué le duele tanto, ¿no? Entonces uno sabe que es la pérdida del agua, que es la vida, hay una cantidad de asuntos que están inscritos en esa tragedia y en esa violencia que, que sí creo que tengo que hablar de sensibilidad dolorosa. No es una sensibilidad positiva, es una sensibilidad em, cargada de dolor y cargada de preguntas por los actos violentos contra la naturaleza y contra el ser humano, porque esa es una sola cosa, ¿no? Muchas Muchas gracias, gracias. Maestro. Muchas gracias, maestra. Vinculando un poco la pregunta que acaba de hacer Camilo con el proceso, Ujú. teniendo en cuenta que cada obra es diferente, que claramente tiene unas particularidades, eh, pero a lo largo de, pues, de toda su carrera, probablemente ya habrá identificado que hay unas fases, que hay unos momentos, ¿no? Y no sé si nos quiera contar un poco si puede diferenciarlo en fases todo este proceso de construcción de obra. Alcanzo a intuir uno que es estar en contacto con el lugar, porque lo ha mencionado varias veces, ¿no? Tener que estar ahí, ¿no? El estar ahí es clave, pero no sé si en especial tengo en este seminario y en esta cátedra estudiantes que están en artes de primeros semestres, maestría en gestión cultural y artística, también en el doctorado. Entonces, si nos pudiera compartir un poco esta división, si es que existe esa división en fases en todo el proceso de creación. Sí, mira, un primer dato. Yo me demoro más de un año para hacer una obra. Entonces uno podría decir en qué invierte un año. Entonces, estoy llena de preguntas, de dudas, de lecturas, de viajes, de tomar decisiones a hacer viajes específicos ya concretos con equipo de trabajo para traer el material en muy buena calidad y en muy buen manejo técnico. Pero ahí no está todo, no está hecho. Ahí empieza el problema, ¿no? Porque hay momentos en que inicialmente parecía que era un video, pero luego se volvió fotografía o luego se volvió dibujo. em, y todo eso son inquietudes sobre el problema mismo que se está planteando como ese eje, esa pregunta central de creación. Entonces, muy difícil decirte cuáles son las etapas, porque como tú dijiste al inicio, cada proyecto tiene su proceso y su afán.
y cada proyecto hay que empezarlo de ceros, porque se conecta de manera muy distinta, ¿no? Por los tiempos o por las épocas históricas o por lo que uno se propone hacer y dejar hacer en él. Em, entonces, yo tengo, digamos, un sistema también, un sistema que sí utilizo muchas veces y es hacer unos guiones gráficos que son como unos imágenes que voy recolectando, pueden ser por internet o puede ser que ya haya hecho yo fotografías en los lugares o tengo algunos textos que los quiero poner en tamaño ampliado y voy armando como unos mapas de pensamiento, por llamarlos así, pero son como unos guiones, unas guías por donde estoy caminando y por donde estoy avanzando. Hay un momento en que ciertas cosas me parecen, a repetir la palabra hallazgo, fundamentales. Tener hallazgos es a lo que hay que pararle bolas y es lo que hay que oír y retener para reconstruir o para parar un momento y trabajar y ampliar una pregunta, ¿no? Em, lo que hablábamos del el hallazgo cuando me encuentro con el sonido en ese momento de sacrificio fue una, fue un verdadero hallazgo, fue un verdadero momento, apareció la pieza. Y que aparezca la obra es de las cosas más difíciles y más interesantes, porque ahí sí queda uno realmente contento de saber que algo sucedió, que hay alguna plataforma para poder continuar. Son como pasos que se van dando, que se tienen que ir dando en firme, porque si no siempre nos estamos cayendo, nos estamos yendo al piso y estamos perdiendo el tiempo. Creo que no dije mucho porque tendríamos que coger una pieza específica y volverla un método, o sea, cómo fue el método de tal obra para realmente comprenderla. No, pero ha dado unas claves fundamentales, maestra. Carlos Mario, adelante. Hola, buenas tardes, maestra Clemencia. Un gusto conocer su obra. En ese proceso que menciona, me llama la atención, pues, si bien en las obras no hay voces humanas, pues sí hay unas presencias y unas huellas muy fuertes. Quisiera saber cómo sucede el encuentro con la gente, cómo se da en ese proceso el trabajo con la gente. Bueno, yo sí he tenido piezas que he trabajado directamente con personas, como es versión libre, que también la podrías buscar en la página, y fue un trabajo que hice con, con personas desmovilizadas de guerrilla y paramilitarismo. Esa fue una obra que hice en el 2011 y invité a unos jóvenes que habían estado en estos irregularidades para que contaran historias particulares, drásticas sobre lo que habían vivido. Y, pero, mira, bueno, y en ese caso es increíble, pero terminamos esa obra, los teléfonos los borramos, yo me desaparecí y yo no puedo seguir en contacto con unos bordes peligrosos, porque no dejaba de ser muy riesgoso estar trabajando con personas que habían tenido una desmovilización ilegal y estaban en el mundo sin validación y sin JEP, por decirlo así. Entonces, como de cierta manera muchos años he estado trabajando problemas que tienen que ver con el conflicto nuestro desde muchos ángulos, em, el vínculo con las personas es relativo, no es tan fácil y tan sencillo, ni se trata de pensar que es que tengo que traer a la gente para que la gente se sienta incluida, porque, porque estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con otra cosa, con otro problema, no con ese. Hice una pieza donde el problema sí era la gente, porque fue en, en,
en La Guajira, trabajé la masacre de Bahía Portete, que se hizo en el 2004. Ya no había nada. Fui a Bahía Portete, un lugar donde no se sentía sino el pánico, el vacío. Y ya hace 18 años que sucedió o más. Pero realmente lo que allá sucedió por los paramilitares que mataron mujeres y las destrozaron fue terrible con tal de conseguir un puerto. Entonces, son actos de violencia tan crueles y tan duros que la comunidad, ¿cómo entra ahí? La comunidad entra cuando puede ver la obra, quizá cuando, bueno, yo entrevisté en algún momento a algunas personas para que me dieran más datos de lo que había pasado, porque era un evento que sucedió hace muchos años, pero, pero ese contacto con las comunidades depende. Si es deliberado como el de versión libre, llega hasta un punto, pero no siempre es fácil continuar el contacto, por lo que estoy trabajando problemas de alta sensibilidad, de sensibilidad de otro orden, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Bueno, entonces, pues con esta pregunta ya daríamos cierre a esta Claro. primera conferencia. Muchísimas gracias nuevamente, maestra, por compartirnos sus obras. En el chat dejé el enlace a la página y a las obras por si quieren, pues, nuevamente consultarlas. Eh, pues es muy provocador también ese vínculo con la ciencia desde un ejercicio contemplativo tan potente como el que está planteando, maestra. Entonces, Muchas pues gracias. nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, Acá vamos a leer un mensaje, un honor escuchar y conocer a la maestra Clemencia. Muchas gracias. Entonces, Mm, bueno, Muchas daríamos, gracias, Clemencia. Pues yo quería no solo felicitarte, gracias. admiro completamente tu trabajo y lo que me parece muy interesante sobre todo es como lo que queda registrado en la página web. O sea, yo sé que conservar, mantener ese tipo de plataformas divulgativas, pues no es tan fácil y admiro como el juicio y la rigurosidad con la que no solamente realizas tu trabajo, sino de la permanencia y sobre todo la accesibilidad a la información y mantener activo esa plataforma para continuar con tu obra y entenderla integralmente, que es como también una invitación para que todos visiten la página web, el portal, el lugar, el sitio para que amplíen la información y la verdad que no solamente es admirable el trabajo, sino que también es la continuidad que este proyecto se mantenga en el tiempo. Así que muchísimas gracias, Clemencia. Gracias, Adriana, muy querida. Y gracias, Silvia. Y gracias a todos por la presencia, por la paciencia, por estar aquí. Y me encantó haber podido compartir estas obras. Espero que se repitan en otra oportunidad, ¿no? claro que sí, nosotros Bueno, encantados, maestra. buena Bien, tarde, entonces. bueno, Bueno, buena bien. tarde. Con esto Gracias a todos. cerramos la Adiós. conferencia el día de hoy.